Enero 19 del 2022. En ese año debutó Beyond, aunque con las altas y las bajas, el run de Nick Spencer hizo un buen trabajo. A pesar de los problemas internos con la editorial, su run terminó bien. Beyond era más un experimento similar a lo que ocurrió con Grand New Day. Hola, aquí es Nico, su novato favorito, en mi canal. Hoy vamos a hablar de Beyond. Ese ni siquiera es el saludo, y yo ni siquiera tengo clones, a menos que... No soy una versión multiversal tuya, si preguntas. Menos mal. Hola, muy buenos amigos de YouTube, aquí el Kobe Maníaco, y el día de hoy con Snigo de invitado. Llegó la hora de repasar Beyond. Uy, qué emoción. Termina todo. A veces lo que pides es como una pata de mono. Ben es el protagonista de Beyond, para bien y para mal. Pero, ¿por qué escojo estos dos términos? El para bien reside en el potencial que cargaba Ben Reilly dentro del mito de Spider-Man. Su protagonismo no fue bien recibido debido al desastre editorial y de historias que se habían realizado durante la saga del clon. Sin embargo, el personaje lograba ser rescatable dentro de la marea de malas ideas, puesto que la saga de Ben Reilly, a pesar de que aún tenía de estas malas ideas, se supo mantener correctamente. Bueno, al menos en general. Es en la era moderna donde una especie de desquite, este recibió un pésimo tratamiento, desde ser el mismo chacal a tener una colección bastante irregular en términos de calidad. Parecía que no sabían qué hacer con él. Beyond llegaba como una posible redención, pero, oh cruel destino suyo, fue todo lo contrario. Convengamos en de que a primeras Beyond siempre se representó como la empresa maligna. Eso no es malo per se, pero de alguna manera tienen que vender la idea del por qué Ben colabore con ellos, porque si bien él llega a cuestionarlos en algunos momentos, la historia refugia esto diciendo que lo ayudaron. Lo malo es que ignoramos todo ello. Todo lo bueno que la empresa pudo hacer o todo el impacto que causaron es algo que solo mencionan, y lo peor es que es poco creíble. Las partes donde se hace eco de esto son las terapias, cosa que tampoco es que solo Beyond podía darle. Sacar a Janine de la cárcel, ok, eso está bien, y sobre todo ayudarlo a olvidar, literalmente, ya que borraban sus memorias. Entonces, si Ben olvidó todos los malos tragos, ¿cómo siquiera lo convencieron de que siga con ellos, si fue para borrarlos en primer lugar? De borrar sus memorias, pues, o una de dos, o tendríamos al Ben Reilly clásico, o habría colapsado de primeras. Todo esto marcha en pos de un punto central de la historia, el cual no tiene sentido, y es que Ben es muy maleable. Ok, ignoremos de que esto no se daba con el personaje originalmente. Tomemos esto como un borrón y cuenta nueva. Igual no tiene sentido. Ben desde los primeros números ya cuestionaba el actuar de la empresa, en pequeñas dosis, pero ya lo hacía. Aún así esto no importa, dado que es hasta que Otto revele los planes de Beyond que este no se moverá. Y ni siquiera eso, puesto que solo hace un berrinche y es de vuelta a versión de fábrica. A partir de aquí se introduce el colapso dentro de las memorias de Ben para encaminarlo hacia la villanía, resaltando sobre todo que ya no tiene ese vínculo con la responsabilidad. De a primeras representado bien, hay que decirlo, eligiendo a Janine por sobresalvar a los demás. Pero rumbo al final, pues... Saben, hay una diferencia entre amoralidad y estupidez. Que Ben siga confiando en Beyond después de que no solo lo hayan usado, hayan jugado con su cerebro y hayan tratado de matarlo, es una soberana tontería. Y es que el hecho de que al tocar las memorias se cambie su personalidad juega en niveles. Sí, podemos aceptar que cambie su moralidad en un egoísta, pero de ahí a un tonto bipolar que cree en aquellos que todo el tiempo decía que no puede confiar, pues, ¿qué quieres que te diga? Y la excusa de la pérdida de memoria no funciona, puesto que eso justifica el posible desinterés o uso de prácticas poco éticas. Por ejemplo, que Ben fuera agresivo contra los empleados de Beyond, o incluso que él mismo tratara de curarse arrogantemente, es más plausible que ser un mero crédulo. Entonces, ¿hay algo rescatable de la parte de Ben? Pues su relación con Janine, dentro de todo, se mantiene bien.
es lindo ver que fue rescatada, al menos en esta etapa, no después. Y también con los demás personajes entre Marcus, Miles y otros. Creo que esa es la parte más rescatable, porque ni siquiera el mismo personaje de Ben salva, ya que es muy errático y no de una forma plausible. Básicamente con él tenemos un ¡Voy a lograrlo! ¡Es la gran sensación de mi vida! ¡Soy el rey del mundo! Pero bueno, veamos la otra cara de la moneda. La parte de Peter es la más interesante de todas, especialmente cuando entras a un estado catatónico. Antes de eso, con puro inicio, con la charla del nuevo status quo con Ben y Peter, pues Peter le disgusta esto de que haya otro Spider-Man y que trabaje para una compañía, al punto de que comete una estupidez diciendo su identidad secreta en voz alta. Algo que es una queja porque en ese tiempo, en el run de Chirr Zdarsky de Daredevil, el Kingpin seguía siendo alcalde de Nueva York y me desconcerta un poco ese detalle, aunque es muy obviado del lado cuando entra a la explosión que afecta su sentido arácnido, dándole un fuerte dolor muy constante, que es la mayoría como nos gusta llamar Spider-Man, al fin, lo logró, nos cae bien, está sufriendo. Que marca algo interesante en eso, que es el renacimiento del personaje. Nos muestra por qué nos gusta este personaje. Y sí, con el chiste inicial queda claro, pero lo que nos gusta de Peter es su voluntad para levantarse y seguir luchando. Y además que su arco en Billones lo aporta más con su cast de personajes secundarios, ya porque Peter está la mayoría del tiempo en la cama, que son sus familiares apoyando de diferentes formas, que se ven en los tie-ins, y ya para su segunda mitad el deseo de él de ayudar a otros. Con Peter está más determinado a volver con todo, aunque es el concepto más interesante el enfoque de sus poderes, que se refuerza más su carácter principalmente en la psicología del propio Peter. Algo que el propio Run no abarca mucho, y esto también se toca con Ben sobre el tema de la identidad, pero es que ese número de Patrick Gleason con ese Spider-Man en telarañas es... ¡Oh Dios! Es un manjar. Cómo se representa su sentido arácnido y cómo es que se despierta porque Peter quiere volver al ruedo y recuperarse rápido. Su elenco de secundarios es más protagónico en los números suplementarios, como el de la tía May preocupándose por su sobrino, que llega a hacer tratos para que con Otto ese número no me gusta tanto. Luego tienes a Mary Jane preocupado por el estado de Peter y su tie-in con Black Cat, que es uno de los mejores, tanto en dibujo como en aventura episódica. Y está tanto de Billón cada vez que Ben lo visita, y con Black Cat y el Capitán América se convierten en sus nuevos mentores, escritos por McKay, que es su vieja, y la meten donde sea. E incluso tenemos el regreso del espectacular Hombre Bolsa, por un número. Ganamos en algo, ¿no? Hablar de lo experimental con Spider-Man es complicado por mi parte, ya que no suelo leer mucho y lo más que tengo relacionado con lo experimental del personaje se enfoca en el terror en esos números finales con el run de Nick Spencer con el personaje de Kindred. Pero una de esas historias que toma lo experimental y quiere resaltar, a diferencia de uno de Ben con Kraven, es el número de Saladin Ahmed, donde se explora el miedo de Peter en un estado vulnerable, ya que tiene que proteger a otros pacientes de una vez incomprendible. ¿Es un número de relleno? Sí, pero es un gran relato. La razón por la cual esta es la mejor parte, a diferencia de la de Ben, es una historia más humana, marcado en la recuperación física y la psicológica que algunos pueden experimentar después de un accidente. Esta subtrama se mantiene coherente a pesar del cambio de escritores, siendo los que más brillan son McKay y Patty Gleason, especialmente en estos apartados. Bueno, ya abordamos a Ben, a Peter y a los personajes relativamente claves. Así que ahora pasemos con los otros claves, aquellos que forman muchas veces la historia, los villanos. Y vaya que tuvieron un deplorable tratamiento. En términos de historia, tal vez dos destacan. 2 de 7 y ni siquiera por buenas razones, sino porque son los que tienen más tiempo. UFOs, ¿cuentan? Bueno,
sí lo hacen, pues son una mera herramienta argumental para sacar a Peter de escena. Hay un momento agradable entre Vapor y la tía May, pero hasta ahí. Morbius. Ok, podemos entender de que hayan arcos de transición para exponer más a fondo, por ejemplo, la dinámica entre Ben y Beyond o algo más de los personajes. Pero en serio tienes que hacerlo de la manera más aburrida. Lo único destacable en esa historia es una conversación entre Ben y Kafka, porque lejos de eso, Morbius no importa en lo más mínimo. No sabemos nada ni al inicio ni al final de este como para que siquiera nos interese el conflicto. Solo es el villano semanal del cual no sabremos nada más hasta el final, de uno de los apartados más soporíferos. Bastante adecuado a lo que fue inicialmente, al menos hicieron una ahí. Kraven es alguien que puede haber presentado un mucho mejor conflicto en muchos ámbitos, pero se ve afectado por la estructura que la historia presenta. ¿Por qué? Porque su objetivo es castigar a la araña por volverse débil. Y bueno, si bien con Morbius podían hacer la del villano por obligación, Kraven sí trae una intención que se envuelve con el mensaje. Sí, el de las empresas son malvadas. Pero no había razón para que sea un villano inicial, y de serlo, sí o sí debía regresar, porque más allá del problema de la compañía, también teníamos el hecho de que es un clon. Podíamos entrar en la psique del villano y ver que en el fondo es alguien en la misma situación de Ben. Pero mejor quedémonos con un plan mediocre y una participación olvidable. Y aquí es peor por dos motivos. Uno, ¿a dónde se fue la gran tecnología de Beyond? Acaba de ser derrotado por dos villanos relativamente fácil, y literalmente no se vuelve a ver más de esta, solo en situaciones puntuales, cuando la introducción daba a entender que este sería un elemento importante en Ben. Sí, podía ser para mal, aspecto que precisamente debían usar con Kraven. ¿Quién sigue? Pues un peso pesado, el Doctor Octopus. Y si bien es uno de los que sale mejor parados, tampoco es algo digno de alabar. ¿Por qué? Porque solo logra estar bien en el tie-in. Cuando entra en la serie como tal, pues toda la historia se maneja con un tono muy tonto. Diría propio de Wells, como se vio después en Dark Web, pero esto lo escribió Ziegler. Y bueno, al final lo tenemos retirándose. ¿Cuál era su objetivo otra vez? ¿Vengarse porque le robaron sus patentes? ¿Lo detuvieron? No. ¿Le arrebataron los brazos? ¡Claro que no! Entonces, ¿por qué no regresa? Tenerlo al final ayudándole en la caída de Beyond, al menos para ocultar el hecho de que solo es una mera herramienta argumental para que la trama avance. La Queen Goblin, o Goblin Queen, siempre confundo sus términos, es un personaje introductorio más que todo. No está mal para un comienzo e incluso aprovechan un poco un par de referencias a su ocupación. Pero hasta ahí. Su personaje más que todo es una promesa para lo que se desenvolverá en el run de Wells y Gold Goblin. El segundo lo usaría algo mejor, pero eso ya es cuestión de esas series. Aquí, bueno, cumple. Igual por tratarse de Kafka es muy rara esta idea, por no decir otra cosa. Aún así, puntos extra por el momento de Peter más peak de esta etapa. El Blizzardius, pues se ve bien, ¿no? O sea, no, es feo, pero al menos una amenaza imponente, rara y todo, pero mínimo dará una pelea espectacular. Pues no, será utilizada en la parte más aburrida de la serie y pasará sin pena ni gloria. Así, ya entramos a Beyond, la responsable de estos dos grandes villanos y manipular a Ben. ¿Todo para qué? Pues de hecho, esta es una buena idea. Crear sus héroes y villanos para generar batallas en las cuales se deshacen indirectamente de sus enemigos u objetivos. Me gusta ese plan. Lo malo es que no es explotado como debería. ¿Cuántas veces lo hacen? Solo dos. Y solo una bien hecha como tal. La primera contra Peter, pero usaron a los UFOs. Como tal, no fueron hechos por ellos. Y el segundo, la Queen Goblin contra Ben Reilly. Que bueno, fue usado bien dentro de todo. Pero para hacer el gran plan detrás de Beyond, faltaba ver más de esto. Villanos que al menos sean competentes y no ridículos como se vio después. Además de que das más de estos escenarios para reforzar lo que se ocultaba detrás de la empresa. Y la gran villana detrás de todo esto,
Maxine Danger, quien a pesar de que tiene la actitud adecuada para representar una amenaza, solo logra estar a esa altura a costa de degradar a los demás personajes, como el menosprecio a Otto para que se vea mejor, quien renuncia sin más a su venganza, Kafka y Ben confiando ciegamente en ella, o el directorio que, como el típico cliché, no hace nada. Con dos villanos a medias y una hecha bien a costa de los demás, pues parece que este apartado tampoco es rescatable en esta era. Una lástima, puesto que algunos sí guardaban ideas buenas por detrás. Los tie-ins se dividen en dos, los que forman parte del evento y los que están relacionados en otras series. Algunos son buenos como el de MJ y Black Cat, otros son dudosos como el de Meg y otros son aburridos como el de Hornet. En serio, ¿a quién diablos se le ocurre poner un tie-in de Hornet en un número? Aunque miren el lado bueno, algunos números están conectados con la trama de Peter y ayudan a avanzar, otros están amarrados con la trama de Ben y son relleno. Lamentablemente los tie-ins por otros personajes como las hijas del dragón, Hornet, hasta Miles Morales son olvidables, ya que tratan de soportar y de llenar algunos huecos de la trama de Ben. Por la parte de Beyond, que es malo, lastimosamente los números no tienen nada destacado, que no llegan a nada. No pierdes nada si te las saltas, en serio, sáltate las hijas del dragón, te haré un favor. Lo mismo con los números time de Hornet, que solo es para establecer, en serio, es que solo establece el status quo del personaje para luego ser puteado por Ben. No aporta nada. Y esto pasa en los números finales. Perdón por el número, el silencio, pero es que en serio que el de Hornet es aburrido. Ay, para hablar de algo bueno. Por lo menos, John tiene a Mary Jane y Black Cat, ya que están mejores escritas, mejor manejados, tiene un mejor ritmo, es un capítulo más divertido que te es una publicidad y una presentación del run de Black Cat de Jed McKay. Que, ¿saben qué? Al leer esta historia me convence leer las historias de Black Cat de McKay. Es una aventura simple y el futuro de una bonita amistad que veremos más adelante. ¿Cómo que se llama ya poca ahora? ¿En serio? Ah... Las hijas del dragón. En serio, con mi muñeco, tengo que hablar de las hijas del dragón. No sabes cuánto odio esta parte, porque son dos números que no llegan a nada. Te plantean de que Beyond es malvada y quieres saber el porqué, pero los números nunca llegan a eso y tienes que esperarte a la parte de Ben que la trama avance. ¿Cómo sabemos que Beyond es malvada? Cuando ya dicen su secreto los supervillanos. ¿Qué hacen las hijas del dragón? Nada, porque todo su plot twist es un misterio que ya te vale madres, porque el plot twist llega hasta el maldito final, lo cual no te revela nada, y te meten a Machine Man porque sí. Hey, un número de Moon Knight. Everything is rainbows on a rainbow, only the one in the love. En serio, no lean las hijas del dragón. Quiéranse un poquito. Fuera de la serie están los one-shots, que usan a Ben como Spider-Man más entretenidos que la propia serie principal, especialmente los números de Doctor Strange y Reinado del Diablo, que son los únicos donde se enfocan en Ben como Spider-Man. De ahí, con la muerte de Doctor Strange, es de Ben llenando los zapatos de Spider-Man tanto física como humanamente en una lista, mientras que Reinado del Diablo es más de cómo Ben tiene que confiar en Beyond y su tecnología en el apoyo sistemático para así poder atrapar, como si fuera un capítulo de Arrowverse. Ustedes saben, Arrow, The Flash, Super... No nos hagamos un favor, Supergirl, no. Y me agradan que estas aventuras sean simples, que marquen el estatus de Ben como Spider-Man. Y me hubiera gustado que la serie principal hubiera explorado eso, en vez de tener un número de Morbius porque sí, o el número de Kraven que no llega a nada. Y que si fueran al rescate respondió la pregunta... es 50-50. Donde ahí va la parte de Peter, en los tie-ins sí rescatan. Sí ayudan a la serie principal en muchos sentidos, pero en la parte de Ben es el problema. Beyond está mal establecida al punto de que todo este misterio de que si Beyond es mala o no
no llega a nada, haciendo que lo de las hijas del dragón sea una puta basura innecesaria. ¿Que por qué me obligas a leer esto, maldito Beyond? ¿En serio, Kelly Thompson? Podías hacer mejores cosas. Yo vi cómo trabajaste en West Coast Avengers, mujer. Puedes hacer cosas mejores que esta maldita cosa. ¿En qué iba? Ah, sí. ¿Dónde está mi time de Kane? Oh. Spider-Man Beyond se puede resumir como una especie de Brand New Day 2.0 en su estructura de varios escritores, cuyos ritmos y estilos varían mucho, al punto de que solo podría decir que un par destaca dentro de todo esto, ejecutando lo que se suponía que Beyond debía hacer, algo experimental donde resalta lo que define a los protagonistas. Y sí, hablo de Patrick Gleason y Jed MacKay. El otro reparto de escritores fluctúan entre lo aburrido a raro a malo. Aburrido sobre todo. Ciertamente es una etapa a la que no desearía volver, puesto que la idea es una corrupción del héroe elaborada de la peor manera, dado que este enfoque recién se aborda irregularmente a partir de la mitad, siendo que la primera casi se siente como relleno del lado de Ben. Y ese es el problema. El que debería ser el protagonista se ve totalmente opacado en todo sentido. La estructura en todas las historias secundarias en su mayoría son pésimas. Las subtramas de Mary Jane y May, curiosamente las de Peter, salvan, mientras que las de Ben, siendo las hijas del dragón, los Web Slingers y Miles, son pésimas o no tienen nada que ver con esto, siendo que no importan en lo más mínimo y solo retrasan a la historia. Es curioso cómo las cosas, las pretensiones, las cosas curiosas y las experimentales de Beyond fueron tomadas por Peter en lugar de Ben. Siento que tuvimos números más introspectivos, de terror, al menos por uno, y cosas que representan el personaje que por qué nos gusta en sí. Y lo bueno de Ben en decir que fue la antítesis sería cierto si dijéramos que es aburrido, tonto y con leves antetismos de buenas ideas que disluyen con todo lo demás. Puedo decir que todo el concepto de Kasem puede manejarse bien, pero viendo cómo está la ejecución de Beyond, Kasem puede ser una decepción o una promesa futura. Ya saben, video del Comimaníaco sobre el run de Sidewells, ya saben qué opina de Kasem. Beyond tiene sus altas y sus bajas, pero trae algo fresco a su movimiento de traer este experimento de Grand New Day a las nuevas generaciones y mostrar grandes escritores que querían trabajar con el personaje, aun con todas las pullas del editor, ¿cierto? Nick Lowe, pero de ahí están mal ejecutadas. Por decisiones editoriales o no, es decepcionante. Y espero que Spider-Man siga en lo alto. Cierto, Sidewells. Y para ya finalizar, aquí va nuestro top de escritores en esta breve etapa. Eso fue todo por esta ocasión. Aprovecho para agradecer a Snigo por la colaboración. Fue un gusto tenerlo aquí, y si aparezco un día en su canal, sabrán que fue por Marvel Snap. Gracias por invitarme a tu canal, o donde sea que estemos en estos momentos. En serio, aún no llevo las imágenes de fondo. Y espero que volvamos a colaborar en un video, tal vez de Dark Web y hablar de Kasem. Vayan a ver a Loco por Shazam en su canal y que se quede allí. Visiten mi canal, hablo de Toku, de cómics y está muerto, igual que la propia Amazing. Y más hasta la siguiente novatada. Espero también leer sus comentarios de lo que opinan de esta etapa. Realmente me gustaría saber su opinión sobre este run. Ahora, si les gusta el contenido, también pueden ver la página de Facebook del canal o entrar al Discord, con links en la descripción. Recuerden que también pueden apoyarme como miembros del canal, con lo cual me ayudarían muchísimo. Y sin nada más que decir, me despido. Chao.